Hola a todos y bienvenidos al curso de comprensión de textos de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas y Naturales de la Universidad Nacional de San Luis. En esta oportunidad les presentamos el módulo número 2. Antes de comenzar, es muy importante que leas detenidamente la guía didáctica. Tomes papel, lápiz, fibras y anotes o resaltes lo que consideres significativo para tu aprendizaje. Si es necesario, también podés imprimir la guía didáctica y allí mismo resaltar y o hacer anotaciones. La comprensión de un texto es un proceso que implica esfuerzo cognitivo de la persona que lee para apropiarse de las ideas que expresa el texto. Tal como dice Saramago, no hay un único modo de comprender. Cada persona va encontrando su propio modo. Es importante que lo tengas en cuenta para poder aprender de manera eficaz. Ahora vamos con algunos conceptos claves. ¿Qué es leer? Leer es un proceso de construcción de significados que se realiza a partir de los intercambios o transacciones entre el lector, lectora, texto y contexto. En el acto de leer, construimos significados a partir de los propósitos, los conocimientos previos, las intenciones y demás aspectos que conforman este tejido. En este sentido, hay que remarcar la importancia que se asigna a la actividad del lector o la lectora, que no es un receptor pasivo o una receptora pasiva decodificando los signos del lenguaje, sino una persona que interviene activamente sobre el texto, construyendo significados que un autor o una autora quiso compartir con otras personas en un momento dado. Estas son preguntas que nos van a permitir entender las interacciones que se dan a través del proceso de diálogo entre quien lee y quien escribe. Ahora bien, ¿cómo es el proceso de diálogo entre el que lee y el que escribe? En el gráfico se pueden observar las interacciones que hay entre el lector o la lectora, el texto y el autor o la autora. Para adentrarnos un poco más en esto, es conveniente hacernos preguntas. Como lectores, poder preguntarnos por qué leo este texto, qué sé acerca de este tema, cómo lo leo y en qué momento histórico lo estoy leyendo. Del texto hay que tener en cuenta que es un tejido de ideas ordenadas y coherentes. Y por otro lado, del autor hay que preguntarse quién es el autor, por qué escribe sobre ese tema y en qué momento histórico lo escribió. Esto nos va a permitir entender un poquito más sobre cómo es ese proceso de diálogo. Ahora la gran pregunta es, ¿qué tipos de texto hay? Como pueden ver en el gráfico, hay dos tipos. Por un lado están los literarios, que pueden ser textos narrativos, líricos o dramáticos. Y por otro lado están los no literarios, que pueden ser expositivos, normativos, académicos o argumentativos. El texto literario es una obra artística y original que posee una función poética o estética, con carácter polisémico y que carece de finalidad práctica. Para identificar un texto literario, tenemos que tener en cuenta las siguientes características. Es subjetivo y connotativo. Es ambiguo y polisémico. No se dirige a una audiencia específica. Es original y ficticio, aun cuando esté basado en hechos reales. Es autorreferencial. Presenta mundos completos en sí mismo. Utiliza recursos retóricos para expresar y provocar emotividad. No existe una audiencia definida o particular y llega a ser longevo y puede ser accedido en diferentes contextos. Algunos ejemplos son las odas, los cuentos, los villancicos, las obras de teatro, las novelas, canciones, fábulas, entre otros. Ahora vamos a conocer un poco más sobre los textos no literarios. Estos tienen una función referencial y hacen uso del lenguaje denotativo, con el fin de informar sobre un asunto, de persuadir o dirigir la conducta de una audiencia específica. Las características de este texto no literario es que es objetivo y denotativo. Posee una finalidad práctica, su público está definido, es posible que no sea una obra original, es referencial
y su mensaje es más importante que cualquier sentido poético. Su contenido se basa en la realidad. El objetivo que tiene es informar, instruir o dirigir la conducta de las personas y es válido dentro de un contexto específico. Como ejemplos, encontramos las conferencias, las notas periodísticas, los manuales instructivos, los artículos académicos, textos filosóficos, artículos de opinión y mensajes publicitarios, entre otros. Existen distintos tipos de textos no literarios. Por un lado tenemos los expositivos o informativos que tienen como objetivo informar y facilitar la comprensión de un texto. Por otro lado están los normativos o instructivos y los académicos o científicos, que lo que buscan es comunicar o divulgar conocimientos sobre un asunto específico. Y por último están los argumentativos, que lo que buscan es expresar o comunicar un punto de vista con la intención de persuadir o de convencer. Definitivamente, en nuestro ámbito universitario abundan los textos no literarios, especialmente los académicos o científicos. Antes de terminar el módulo, queremos recordarte que es importante que leas la guía didáctica, mires los videos, tomes nota de lo que es verdaderamente importante, ejercites y consultes cada duda a tu tutor o compañeros o compañeras. Estos son consejos para que puedas aprobar la actividad evaluativa.